Saludos hermanos desde Roma, la ciudad eterna, el centro de la cristiandad. Gracias por encomendarme en sus oraciones en estos días en que estoy aquí cumpliendo con trabajos que tienen que ver para mejorar el servicio evangelizador que prestamos ahora, el nuevo conglomerado que ha surgido tras la fusión del grupo ASI y de EWTN. Y aquí en Roma, contemplando las grandes iglesias, las grandes catedrales, alguien me enviaba una pregunta respecto de, especialmente es una estudiante de psicología, respecto de si es que es correcto y es compatible con la fe cristiana tener o aceptar el concepto de mandala, ¿no? ¿Qué cosa es mandala? M-A-N-D-A-L-A. Es un término de origen indio que básicamente significa círculo. Pero los mandalas son en realidad, en la tradición hinduista, unos círculos místicos que supuestamente son círculos que están en el centro del universo y en el centro de las personas. Nuestros centros energéticos, por ejemplo, según la visión hinduista, ¿no? Los llamados chakras o kakras serían mandalas, ¿no? Estos círculos perfectos. Y quienes tratan de absorber o creen que pueden enriquecer la tradición cristiana con estos elementos orientales, señalan que si uno ve los rosetones de las grandes catedrales góticas, va a ver que allí hay mandalas. Y con este argumento convencen a muchos cristianos de que en realidad los mandalas están presentes en la tradición cristiana. ¿Qué cosa es un rosetón? Para los que no lo recuerdan, son esos vitrales en formas de círculo, redondos, como una roseta precisamente, que normalmente están en los lados de la construcción cruciforme, es decir, en forma de cruz, de las grandes catedrales góticas. En algunos casos está en la parte trasera, en ambos costados, a izquierda y derecha, en lo que serían los brazos de la cruz en la construcción de las catedrales. Y el sentido de estos grandes rosetones es que sean unos vitrales muy hermosos, en algunos casos simplemente composiciones geométricas, en otros casos muy elaborados con imágenes que se refieren a pasajes del Evangelio o de la vida de los santos, y que tenían la función de producir iluminación indirecta, ¿no? Porque como son vitrales con vidrios de colores, producir iluminación indirecta. Pero el hecho de que eran redondos eran una necesidad arquitectónica, no es ningún mandala. O sea, tengan ustedes la certeza de que los arquitectos o maestros constructores de el año 900, 1000, 1100 y en adelante, los que participaron en la construcción de las grandes catedrales góticas de Notre Dame en París o de Chartres en Francia, que es considerada la máxima expresión del gótico europeo, o la catedral de Milán o la catedral gótica de Barcelona. No me refiero al Santuario de la Sagrada Familia, sino la catedral en el barrio gótico. Todas tienen estos rosetones. Tengan la certeza de que ninguno de los maestros profundamente cristianos que construyeron estas catedrales tenían una idea de qué diantres era un mandala. Con certeza, no la tenían. Y justamente esta idea de que el mandala o cualquier otro concepto oriental es como una especie de concepto arquetípico, es como un concepto que está por encima de todos los demás. Es decir, como que existe una gran religión universal por encima de todas, y el cristianismo es una de las manifestaciones religiosas que recoge estas ideas universales. Es una farsa New Age. Nosotros los católicos creemos que la nuestra es la única religión verdadera porque es la única que ha sido revelada por Jesucristo. Todas las demás son invenciones de buena fe. Y esto parecerá durísimo, ofensivo para un musulmán, ofensivo para un budista. Hermano, yo espero que un budista me diga: yo creo que mi religión es la verdadera, no la tuya. Espero que él sea tan coherente que me diga eso. No me voy a ofender
Y si me ofendo, estoy mal de la cabeza o tengo una susceptibilidad patológica. Necesito que me atienda un psicólogo. Entonces, justamente esta idea de que los mandalas pueden ser incorporados en la meditación cristiana, ¿no? Donde incluso se recomienda, sí, que alguien se ponga frente a un círculo o en medio de un círculo para meditar y de ahí rezarle a Jesús. Oigan, los grandes santos de la iglesia necesitan ponerse en algún círculo. Ustedes han oído hablar del padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, que se ponía en un círculo, de San Pablo, que se ponía en un círculo, de algún santo que se ponía a contemplar un mandala. ¿Alguno? Mencióneme uno. Por el contrario, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya hace cerca de 20 años, advirtió contra las prácticas de meditación que toman de algunas prácticas orientales, de algunas religiones orientales, que ni siquiera la toman directamente de ellas, sino que las toman en sus versiones occidentales, que la versión occidental de las prácticas orientales, ¿saben cómo se llama? Se llama New Age, esa es la nueva era. La nueva era es la reinvención de las prácticas orientales presentadas con un toque racionalista y gnóstico. Esa es la nueva era. Básicamente, creer que existe una nueva religión. Entonces, cuando se comienza a creer que la postura de flor de loto es mejor para rezar que la que ha santificado por centenares de años a monjes y monjas contemplativos a lo largo de la historia, y que ahora nosotros resulta que todos estos monjes que se han santificado a lo largo de la historia, que han demostrado que la contemplación cristiana ha dado lugar a las expresiones más elevadas de arte y de estética de todo el universo. Porque yo quiero que me pongan al costado de las grandes composiciones musicales polifónicas de Occidente cualquier otra composición musical de la India, de China o de cualquier otra cultura. No le llegan ni al tobillo. ¿Y por qué? Porque la tradición cristiana en sí misma ha generado esta cúspide mística que no tiene nada que pedirle prestado a nadie. Tendrá algunas cosas de coincidencia con otras místicas horizontales de Oriente, se podrán encontrar puntos comunes. Son los mismos seres humanos que tratan de lograr un crecimiento al Señor, van a haber puntos de coincidencia. Pero creer que el cristianismo, que es la plenitud de la revelación, necesita tomar prestado de estas prácticas raras, de pronto los rosetones que tenían un carácter artístico y una razón estética y arquitectónica específica, ahora resulta que son mandalas, que tenemos que ponernos en un círculo, dibujar un círculo y encontrar en cualquier lugar de nuestros países donde hay esos círculos hechos de cipreses o de otros arbustos para crear laberintos y ponerse en medio del laberinto y meditar. ¿Eso me va a hacer mejor cristiano? Mejor cristiano que las prácticas de los grandes santos que simplemente se hincaban de rodillas o se postraban ante el Señor para rezar sin ninguna de estas tonteras. No, hermanos. La Congregación para la Doctrina de la Fe advierte contra estas prácticas. ¿Por qué? Porque al final terminamos haciendo lo que el New Age quiere que hagamos, que creamos que a través de prácticas específicas y no de la conversión del corazón, que porque me pongo en esta postura, porque pongo los muebles en esta posición, porque pongo unos cristales o unas piedras en determinada posición, porque huelo determinados aromas, mi vida va a ser perfecta sin que yo haga un esfuerzo moral de abrirme a la gracia de Dios, renunciar y negarme a mí mismo. Es decir, que básicamente la religión se vuelve magia. Basta mezclar cola de chivo con oreja de burro para que finalmente yo tenga la poción que me hace santo. No. Eso no es cristiano. Y en consecuencia, todas estas teorías New Age, de las posturas y de la flor de loto y de los mandalas para la oración cristiana, hay que tirarlas al lugar donde corresponde, que es la basura. Y nosotros, va bien aprender la tradición cristiana. Hay gente que comienza a hablar de los mandalas y no tiene ni idea de los métodos de oración de los monjes cristianos y de las distintas congregaciones monacales. Entonces, con razón, pues van a beber de los charcos de agua emposada porque no conocen los manantiales de agua viva que son propios de nuestra tradición católica. Conozcamos nuestra tradición católica antes de ir a
tomar de los lodazales de la nueva era. Que tengas un buen día.